Claro. Adelante. Acción. ¿Ya listo? Listos. Comenzamos. Muy bien. Solamente un comentario adicional al rompehielo. No quería, obviamente, interrumpir la plática de nadie, pero pues algo muy interesante que nos decía Claudia como Indubala, que en mi parecer se complementa bastante. Porque, por ejemplo, como Leyenda decía, ¿no? Uno lleva años estudiando el Bhagavad Gita. Yo particularmente conozco el Bhagavad Gita desde la primera vez que lo vi tenía 10 años, la primera vez que lo leí quizás 10 años, pero obviamente como niño no entendía nada. Ya después cuando llegué a una etapa un poco más de adolescente, 17, 18 años, empecé realmente a leer el Bhagavad Gita y así como Indubala pues no entendía absolutamente nada. Mi memoria era muy mala, no memorizaba nada. Cuando me hablaban temas decía, esto está en el Bhagavad Gita, yo no recuerdo. Entonces uno está constantemente hablando o estudiando y aprendiendo nuevamente el Bhagavad Gita, no necesariamente porque uno se le olvida las cosas o uno es un mejor lector, ¿no? En mi realización personal yo les puedo decir que uno a medida que uno va teniendo realizaciones espirituales o madurez emocional, uno va obviamente entendiendo y viendo una perspectiva de los temas de espiritualidad que toca el Bhagavad Gita de manera diferente. Recuérdense que el Bhagavad Gita y este quizás es una información más interesante para ti, Jacobo, que te acabas de incorporar. El Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna y Arjuna, entre dos personas, en las cuales recuerden que fue una conversación a raíz de una situación de estrés en la vida de Arjuna. Arjuna se sentía estresado, no sabía qué hacer en una circunstancia específica en su vida, de mucha duda. Como él decía en un comienzo, debido a mi mezquina flaqueza, yo no sé qué hacer, por favor, ayúdame. Y ahí, obviamente, el Bhagavad Gita comienza. A medida que van avanzando todos los capítulos, Arjuna, que es obviamente quien recibe este conocimiento, principalmente en esta historia, va teniendo una evolución, va teniendo diferentes realizaciones, va teniendo diferentes peticiones hacia Krishna, va teniendo diferentes preguntas espirituales hacia Krishna que él va a querer que tanto para su beneficio como para el beneficio de todos nosotros, él las explique con mayor profundidad. Entonces, yo les puedo garantizar, yo por lo menos el conocimiento o el entendimiento que yo he podido percibir en el Bhagavad Gita, yo no le veo fin. O sea, literalmente, a medida que uno va avanzando en la vida, a medida que uno va avanzando en su edad, diferentes etapas en la vida de uno más joven, después uno no es tan joven, después uno es mucho menos joven, ¿no? Tiene hijos, nietos, y entonces uno va teniendo diferentes realizaciones y diferentes tipos de madurez para poder entender de diferentes perspectivas el Bhagavad Gita. Entonces, esa es un poco mi opinión sobre lo que decía, pues, Claudia y Indubala. La razón por la cual yo decía que se complementaba un poquito, porque el Bhagavad Gita es eso, es una evolución constante que nosotros vamos a tener y a la altura, a la hora a la que estamos, capítulo 18 de esta literatura, obviamente ya Arjuna está bastante evolucionado, ¿no? A este punto ya Krishna ya determina eh, que Arjuna ya está pues más que perito en todos los temas de la espiritualidad y su mezquina flaqueza, como él mismo Arjuna reconoció, que eso es la base obviamente de uno poder solucionar un problema es reconocer el problema. Si el problema no se reconoció, difícilmente lo vamos a poder atacar, ¿no? Entonces, Arjuna hizo esa primera comentario de que debido a esa mezquina flaqueza, entonces ahora Krishna ya determina que esa mezquina flaqueza ya está totalmente disipada y todo lo que explicó hasta ahorita en el Bhagavad Gita, ahora obviamente lo va a un poco resumir y va a tocar los diferentes tipos de temas y eso es lo que vamos a ver ahí. Estamos viendo en la pantalla compartida, en el slide, las diferentes secciones de ese capítulo. Como decía, el Bhagavad Gita acá está compuesto de capítulos y cada capítulo no está compuesto de textos necesariamente argumentativos modernos como los conocemos hoy. Eso es los comentarios que quien tradujo Prabhupada, es nuestro maestro espiritual universal, que nos trajo esta filosofía a Occidente que se encuentra pues, en la pantalla del lado derecho, le da el significado, ¿no? Pero está dividido en versos, en prosas, no prosas, no, versos en poéticos, en sánscrito, que por este capítulo ya está compuesto de 78.
Entonces, a partir del primer verso hasta el verso 78 es donde va a resumir todos estos temas del, pues del Bhagavad Gita, ¿no? También quería hacer un comentario bien rápido. El Bhagavad Gita, a pesar de ser una literatura muy profunda, es una literatura de manera externa como todas las otras. O sea, para la gente que es lectora y ha leído literatura quizás un poco más antigua, por darles un ejemplo, El Conde de Montecristo, que es un clásico de la literatura, escrito por Alejandro Dumas. Eh, pues obviamente cuenta la historia de una persona que sufre una evolución, sufre una dificultad y sufre toda una evolución que obviamente emprende caminos que no son necesariamente lo más conveniente para su vida, pero sí se hacía quizás en cierto aspecto un tipo de necesidad sentimental que él tenía, ¿no? Para ya después al final, después de darse cuenta de todos los estragos, a él tiene esa realización de que bueno, quizás es momento de que le pongo un alto a lo que estoy haciendo porque no lo estoy haciendo realmente como una persona correcta, sino que literalmente lo estoy haciendo impulsado por un deseo. Y eso es lo que Krishna comenta mucho en el comienzo de esta literatura, ¿no? Que le comenta a Arjuna, que principalmente uno debe emprender cualquier camino que uno emprenda, que obviamente sea avalado por las escrituras o que sea, vamos a decirlo, que sea avalado por un progreso espiritual para el beneficio de las demás personas, debe ser obviamente iniciado sin un deseo personal propio, sino que debe ser obviamente uno abandonar todo el resultado, desapegarse si todo va a salir bien o va a salir mal, con tal de uno siempre estar haciendo lo correcto y siempre encaminarse para el beneficio propio y de las demás personas igualmente. Entonces, podemos ver en la pantalla que la primera sección pues es el resumen de Karma Yoga, que va del verso del 1 al 18. Podemos decir que el Bhagavad Gita le damos tres grandes divisiones, como igualmente expliqué en el capítulo anterior, que va del capítulo 1 al capítulo 6, donde va a explicar tres temas esenciales. Consecuentemente, el capítulo 13 al capítulo 12 va a explicar un tema más en profundidad que se estuvo vagamente tocando en esos primeros seis capítulos, y ya consecuentemente va a volver a dar más detalles combinados tanto de la primera como la segunda gran sección en la parte final, que vendría siendo del capítulo 13 hasta el capítulo 18, que ya básicamente el capítulo 18, como estamos viendo, resumen. Nos vamos a focalizarnos sobre los primeros seis capítulos. Entonces, acá dice resumen de karma y yoga. ¿Qué es lo que significa? Vamos a primero definir lo que son las palabras karma y yoga. Yoga, que es la palabra universalmente más conocida, voy a hacer yoga. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo yoga, no. Aquí no se refiere necesariamente a postura. Yoga es una palabra en sánscrito que viene, se origina de una palabra obviamente más corta y más de raíz, que es yu, que vendría siendo unión. Entonces, yoga, en lo que respecta al Bhagavad Gita, se refiere a lo que es la unión. ¿La unión con qué? Y pues ahí ya el Bhagavad Gita va dando diferentes asociaciones al término yoga, ¿no? Pero básicamente el yoga es todo, de manera obviamente muy simplista, es todo lo que te apunta a lo que es tener un progreso espiritual. Volvamos a la palabra karma ahora. La palabra karma significa acción, actuar. Yo soy una persona que ejecuta karma, o sea, que yo actúo en la vida. Necesito pararme, necesito moverme, necesito comer, necesito ir a mi trabajo, necesito atender a mis hijos, necesito atender a mis nietos que los tiene, a mis papás, a unos amigos, necesito atender, ir a esta clase de Bhagavad Gita, en fin, o sea, actuar, todos tenemos que actuar. Entonces, si Arjuna comienza con toda su dificultad de no saber cómo actuar, ¿no? Recalco nuevamente, capítulo 2 verso 7, que para mí ese es el verso inicial del Bhagavad Gita. A partir de ahí, si ese verso no hubiera existido, Krishna nunca hubiera obviamente podido hablar el Bhagavad Gita a Arjuna si Arjuna no hubiera reconocido que él tenía una necesidad, y que era la necesidad de, pues me encuentro en esta situación muy difícil.
yo no sé qué actuar, no sé cómo actuar porque estoy pues con una mezquina flaqueza. Entonces ahí le solicita a Krishna que le explique, que le diga en base a qué yo debo determinar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ese es el primer tema. En el capítulo del 1 al 6, Krishna va a describir a Arjuna lo que es la escalera del yoga. Anótelo por ahí, es un término que va a sonar mucho en los primeros 6 capítulos y que si hay una palabra que resume esos primeros 6 capítulos es escalera del yoga. ¿A qué me refiero con escalera del yoga? Krishna va a describir a través de la acción, del actuar de una persona, cuáles son las acciones prohibidas, las acciones que te atan, que no son prohibidas, y las acciones que a uno lo liberan. Recordemos que el Bhagavad Gita obviamente es un libro espiritual, no es un libro de emprendimiento de negocio, aunque muchas filosofías, obviamente, el Bhagavad Gita, enseñanza del Bhagavad Gita, uno las puede aplicar en la vida diaria sin ningún problema. Pero básicamente la profundidad es todo dirigido a lo espiritual. Entonces, cuando decimos la liberación, significa una liberación espiritual de las ataduras materiales, de las cosas temporales. Entonces, Krishna va a escribir esta escalera del yoga, empezando por el actuar más básico, que vendría siendo evitar las actividades prohibidas. Las actividades prohibidas son obviamente las actividades que nos van a generar todo una reacción no benéfica para nuestra vida. Todo quizás el sufrimiento, las dificultades que podamos tener son quizás acciones, no quizás, son eh, acciones prohibidas que quizás pudimos determinar en nuestras vidas pasadas. Ahora, prohibida, ¿de qué manera? Obviamente prohibida de acuerdo a las escrituras védicas, ¿no? O sea, hay principios espirituales básicos de naturaleza en común que no debemos respetar. Entonces, cuando uno viola, obviamente, esas, y hace sobre todo un mal hacia las demás entidades vivientes, tanto humanos como animales, uno pues sufre una reacción debido a una actividad prohibida, ¿no? Y entonces ese es el punto inicial, pero lo menciona muy rápidamente y se focaliza mucho en que, ok, Arjuna, tú tienes que actuar. Entonces, pues actúa como un deber, como una responsabilidad administrativa que tú tienes, porque eso es tu deber ante la sociedad, ese es tu deber que te va a dar un enlace espiritual, vamos a decirlo de una manera, y es lo correcto. Pero mucho ojo, esa acción ejecutada sin visar poder liberarse de las ataduras materiales, obviamente te va a atar, te va a dar mucha felicidad, pero todo va a ser temporal. Y obviamente en este mundo, ¿quién busca la felicidad temporal? Obviamente que no. O sea, obviamente uno siempre va a estar queriendo evitar el sufrimiento y como uno vive en este mundo material y tiene un cuerpo, está arraigado, no es un devoto puro a un nivel en el cual uno literalmente no percibe ningún sufrimiento material. Uno siempre va a estar buscando en cierto aspecto la felicidad, pero uno siempre se va a querer arraigar la felicidad espiritual cuando uno emprende un proceso espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo primero que le va a estar explicando Krishna a Arjuna. Entonces, karma, la acción, Krishna la menciona pues de dos maneras. Todo lo que es, eh, todo lo que es la acción, obviamente, sin conciencia de Krishna y sin una conciencia moralmente correcta. Luego, consecuentemente, toda la acción que es moralmente correcta, pero no necesariamente consciente de Krishna emprendiendo un camino hacia el servicio devocional. Krishna lo menciona con la palabra Sakama Karma Yoga. Entonces son actividades karma, pero que a uno lo atan, no necesariamente de una manera de sufrimiento en este mundo. Obviamente cuando perdemos las cosas sufrimos, eso es obvio, pero no necesariamente que el sufrimiento es una reacción exclusiva directamente a esa kama karma, no, sino que a uno lo va a atar y uno no se va a poder liberar, entonces va a estar en ese ciclo de iniciar, ponerle fin a las cosas, rebuscarse, reinventarse, porque la felicidad nunca va a ser eterna. Ya consecuentemente Krishna le explica, ok, Arjuna, entonces, si tú determinas que quieres actuar de acuerdo a tu deber prescrito dentro de esta sociedad, pero tienes el deseo de no querer sufrir más, tienes que entender algo. Y ahí Krishna menciona lo que es la siguiente etapa para poder agregarle esa palabra yoga a karma, que vendría siendo jnana. Jnana es una palabra en sánscrito que significa conocimiento.
Entonces, ¿conocimiento de qué? Entonces, Krishna va a explicar, sobre todo en el capítulo 2, lo que es el conocimiento del alma. El principio básico de la espiritualidad, obviamente, es entender que uno no es este cuerpo. Si uno parte de un punto que uno sabe que uno no es este cuerpo, obviamente uno no va a poder emprender la actividad espiritual, uno la va a emprender como un hobby, como algo para poder quizás hasta beneficiarse más materialmente para no tener más confort material. Pero Krishna le dice, no, tú tienes que entender primero que tú no eres este cuerpo, que tú eres una parte y porción de la fuente suprema, que vendría siendo Krishna, en este caso, ¿no? Krishna, Dios, la conciencia suprema. Eh, en fin, ¿no? Diferentes nombres que a través de este libro, inclusive a través de la historia, culturalmente hablando, se le pudieron dar a Krishna, ¿no? A Dios. Entonces, ese es el concepto básico para poder subir a la tercera etapa de la escalera de yoga, que es Karma Yoga, para acercarnos a lo que es el servicio devocional. Es una palabra que obviamente para los practicantes ya con experiencia constantemente la han escuchado hablar, servicio devocional en sánscrito, Bhakti Yoga. Entonces es esencial entender esa palabra. Entonces Krishna va a gastar eh, varios capítulos o sea, perdón, varios versos del capítulo 2 explicando cuál es la naturaleza del alma y cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo y por qué nosotros somos un alma y de dónde nosotros provenimos. Entonces, entendiendo que nosotros somos un alma, que no pertenecemos a este mundo, que somos más allá que carne y hueso y somos más allá de las características corporales que hayamos podido personificar en una vida en específico, somos un alma espiritual. Entonces, la pregunta, obviamente, más esencial, respondida, que vendría siendo ¿quién soy? Krishna lo responde, es lo primero que responde. Y lo siguiente es entender, ok, ahora yo sé quién soy, ¿no? Eso es lo que dice Arjuna, lo que le dice Krishna a Arjuna. Tú ya sabes ya tú quién eres. Yo ya sé quién soy. Entonces, este yo, pues, ¿para dónde debe ir? ¿No? ¿Dónde debe llegar? ¿Dónde debe fundirse? ¿Dónde debe radicar? ¿Dónde debe, en fin, X palabra que quieran utilizar ustedes, pero ¿dónde debe apuntar, no? Y entonces Krishna le dice, ok, utiliza este guiana, este conocimiento, más esa acción, esa disciplina que tú pudiste adquirir ejecutando un deber para el bien de la sociedad, como tu bien, como tu deber prescrito, pero ahora desapégate del resultado que pueda ejercer y cualquier resultado o obra que hagas, ofrécemelo a mí, Dios, Krishna. Entonces ahí llegamos a la parte culmine del yoga, donde viene siendo karma yoga. Obviamente la acción kármica, la acción ejecutora que nos une, pues obviamente a la fuente suprema. Curiosamente, karma yoga en el capítulo 2 Krishna lo va a mencionar como Buddhi Yoga, en vista que describió lo que es el conocimiento del alma, que el alma no muere, que el alma es imperecedera, que es parte y porción plenaria de él mismo, de Krishna. Ese conocimiento a uno lo va a hacer actuar con inteligencia. Y Krishna menciona este proceso de conciencia de Krishna, Karma Yoga, como Buddhi Yoga. Ya, obviamente para Buddhi es una palabra obviamente que está muy cercana a lo que es Buda, el conocimiento, la inteligencia se refiere a esa palabra. Entonces el Buddhi Yoga, entonces el yoga de la inteligencia. Yo sé que no soy este cuerpo, yo sé quién soy yo ahora, a través de este conocimiento guiana, pues ahora voy a actuar con inteligencia y voy a hacer un yoga con inteligencia. Entonces que vendría siendo pues la parte del karma yoga, de la primera división de este capítulo, ¿no? Ahora, consecuentemente, Krishna obviamente, va a encerrar este capítulo explicando esta escalera del yoga. Pero obviamente, muchas veces, para el beneficio inclusive de nosotros, Krishna va a hacer unas preguntas, inclusive se va a hacer el desentendido. Curiosamente hay un juego también entre Krishna y Arjuna para el beneficio de nosotros, se va a hacer el desentendido diciendo, ok, pero no entiendo, o sea, me estás diciendo que actúe de acuerdo a mi deber, pero que ahora abandone los frutos, o sea, que no tengo que hacer mi deber, no tengo que actuar, ¿o cómo? Entonces ahí Krishna obviamente ya va a explicar de manera más profunda
qué es lo que es un proceso en el día a día, obviamente no en el día a día moderno, ¿no? Pero en el día a día en general de la acción de un ser humano, de cómo ofrecer esos frutos. ¿Quiénes son las personas dónde llegan las personas que no ejecutan esa clase de actividades y dónde llegan las personas y los beneficios que ejecutan esa clase de actividades? Brian, como decía Brayendra y como explicó, creo que Claudia, si no mal recuerdo, explicaron su realización de que el Bhagavad Gita hace promesas, ¿no? Quien estudia esas escrituras es muy querido por Krishna, quien estudia esas escrituras se libera de todo su sufrimiento material, y así, o sea, no solamente con el Bhagavad Gita, sino con otras literaturas espirituales dentro del sistema védico, hacen esa clase de promesas. Entonces, constantemente en cada capítulo, Krishna va a estar haciendo la distinción, ok, haz esto y obtén esto, pero tú eres libre de poder hacer esto otro, pero sé consciente que tú vas a obtener esto otro. Y tú eres el único responsable de tus acciones y tienes que ser, obviamente, responsable e inteligente y asumir el resultado de esas acciones. Ese es tu libre albedrío. Yo, obviamente, ahí no me meto, pero yo te ofrezco un camino en el cual tú te vas a liberar, obviamente, de todo. Eh, entonces, ahí, obviamente, llegando a ese punto, Arjuna le solicita a Krishna que le explique lo que es el conocimiento trascendental, porque en esta dualidad de personas que hacen y que no hacen, Krishna le explica, no, pues las personas que no hacen son llevadas fuera de un proceso de avance espiritual debido a diferentes enemigos que puedan existir. Y entonces ahí, por la primera vez, se menciona lo que yo personalmente llamo como la escalera del anti-yoga. O sea, literalmente lo que a uno lo desconecta de este proceso, ¿no? Que vendría siendo la contemplación de una percepción dentro de un cuerpo material hacia los objetos de los sentidos, surge un apego. Después surge, obviamente, dentro de esa dualidad, de esas dualidades o variedad de cambios temporales que puedan existir. Va a haber ira, va a haber apego, va a haber lujuria. Bueno, cabe decir que lujuria no necesariamente se refiere a lo que es un deseo sexual, sino que Krishna lo menciona como kama, es la palabra que utiliza, sino que se menciona a todo disfrute que está dentro de este mundo material. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que más nos atrae dentro de este mundo material. Entonces, lujuria eso es lo que básicamente se refiere al deseo egoísta de querer hacer algo. Egoísta me refiero a arraigado al cuerpo material, ¿no? Muchas veces uno quiere hacer una acción para el bien de los demás, que también puede ser egoísta en el sentido que arraiga a este mundo material y los ata a ellos también. Lo estuvimos estudiando en el capítulo, justamente en el capítulo anterior, todo lo que son las actividades, las caridades, los sacrificios, en fin, ¿no? Entonces, Krishna va a explicar que estos enemigos son los que nublan el conocimiento guiana que yo te estoy explicando ahora a las personas. Entonces, Arjuna dice, ok, pues ahora explícame ese conocimiento, explícame un poco más sobre cómo me dijiste que yo no soy el cuerpo, me dijiste cómo actuar debido al hecho de saber que yo no soy el cuerpo, ahora explícame ese conocimiento. Y pasamos al capítulo 4 donde obviamente ahí ya Krishna va a explicar ese conocimiento trascendental, cómo debe ser transmitido. Eh, y curiosamente, a mí me causa mucha curiosidad el hecho de que hace 5.000 años atrás se aplican los mismos métodos sociales que hoy en día obviamente nos recomiendan aplicar. Yo, por ejemplo, pasé por la universidad, estuve 7 años en la universidad eh, y obviamente lo primero que te percatas es que hay muchas personas jóvenes, ¿no? O sea, obviamente la universidad es para el inicio de la vida cuando uno quiere aprender algo. Y los profesores son relativamente el doble de la edad de los estudiantes, por el simple hecho de que esas personas ya pasaron por todo un procedimiento y tienen toda la experiencia para poder enseñar ese conocimiento. Si Krishna aplica exactamente lo mismo que hoy en día nosotros aplicamos para cualquier tipo de disciplina, y ahí caemos nuevamente cuando yo dije que el Bhagavad Gita es una lección obviamente espiritual, pero también hay muchos aspectos en la vida en la cual uno puede aplicar, ¿no? Entonces ahí explica que uno debe recibir este conocimiento, que este conocimiento se recibió a través de una sucesión discipular, de maestro a discípulo, a través del tiempo y de esa manera sobrevivió, por alguna razón se rompió esta cadena y él, obviamente, y ahí comienza él a describir un poco su naturaleza trascendental, que él desciende para restablecer los principios de la religión, la cual obviamente hoy en día lo personalizamos como el Baba, ¿no? Entonces, y que uno debe adquirir ese conocimiento a través de las personas más conocedoras, ¿no? Obviamente,
En la vida uno se puede encontrar con diferentes maestros y maestros me refiero a personas que sepan más del tema, que hayan tenido más experiencias, más realizaciones, más trabas, que se hayan caído más veces, se hayan podido levantar más veces. Entonces, Krishna recomienda que de esa persona nosotros debemos adquirir el conocimiento, ¿no? Y ya consecuentemente, como se podría hasta dar por encerrado el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ahí quedó, Arjuna, ejecuta tu deber, yo asumo que ya no tienes más dificultades, no tienes más, todo está claro. Y Arjuna para el beneficio de nosotros dice, no, pues espérate, Krishna, o sea, a ver, primero me dijiste que renunciara que renunciara, que actuara de acuerdo a mi deber. Pero después me dijiste que me desapegara, o sea, que renunciara, que dejara de actuar, pero ahora me dices que, que actúe con conocimiento. Entonces, de las tres, por favor, ya, decídete, ¿qué es lo que realmente yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Y entonces el capítulo 5 va a ser un poco más de profundidad, de resumen de cómo ejecutar todo ese proceso de ofrecer nuestros frutos al servicio de Krishna, cuáles son los beneficios de ellos, y ya pasamos a la segunda parte de los siguientes 6 capítulos, que Brajendra es un sabio en esta sabiduría, que lo va a estar explicando, donde él escribe lo que es la naturaleza trascendental, la naturaleza de Krishna, la magnanimidad de Krishna, porque acuérdense que los primeros 6 capítulos es actuar en servicio devocional. Ok, perfecto, todos entendimos que eso no desata el mundo, pero actuar en servicio devocional para Krishna. Y surge la pregunta, ok, pues, ¿y tú, Krishna, quién eres? Entonces ahí obviamente sigue los siguientes 6 capítulos. Entonces, la primera parte, la primera sección del capítulo 1 al 18 resume básicamente todos esos temas. La escalera del yoga. Karma, Jnana, Buddhi Yoga o Bhakti Yoga o Karma Yoga en acción con conciencia de Krishna. Como ustedes prefieran mencionarlo, en el Bhagavad Gita se mencionan esas tres palabras. Entonces, pues ya podemos pasar, Indra, a la segunda parte, si quieres tomar el reloj. Súper Maja, súper. Muchas gracias. Entonces, acá ya Maja estaba hablando como de esa gradación de las acciones, ¿no? De cómo las acciones se van purificando, ¿no? Entendamos karma como acciones. Entonces, esa purificación de las acciones es lo que Krishna retoma acá. ¿Por qué? Porque Arjuna le pregunta, ¿cuál es la cuestión? ¿Es acerca de sannyasa o tyaga? ¿Es acerca de renunciar completamente a las acciones o es renunciar a los frutos de la acción? Entonces, lo que decía Maha, ahí se da como un resumen. Esto digamos que ya lo explicó un poco Maha y dice que Krishna no está de acuerdo con renunciar completamente, sino que él habla acerca de renunciar al deseo de ser los protagonistas, de ser los controladores, de renunciar al fruto, de entregar ese fruto a Dios, ¿no? Entonces dice, la raíz del enredo es el falso ego con el que realizamos la actividad creyéndonos los disfrutadores. Entonces ese es el punto que trata en esta parte también, en esa purificación de las acciones, como nos decía Maha, como Sakarma, Karma Yoga, Bhakti Yoga, que realmente, ¿qué significa Karma Yoga? Es ir removiendo ese ego falso de creernos los controladores y los disfrutadores de nuestras acciones y entregar paulatinamente nuestras acciones a Dios, como un servicio de Dios. Entonces, en esa purificación, eso es un poco lo que se explica. ¿Alguien me podría ayudar a leer esta diapositiva? Indubala o Susi o Ivonne. Susi, qué gusto verte conectada. Muchas gracias por conectarte. Sí, Indubala. Aquí dice, en realidad hay 5 causas que llevan al éxito cualquier actividad. El alma individual, el cuerpo, los sentidos, el esfuerzo y en última instancia la superalma. Puesto que solo somos una de las 5, nunca debemos tener una estimación exagerada de nosotros mismos. Entonces esa parte es bien bonita, porque esa parte, como decía Maja, en ese proceso empezamos a entender primero que somos almas espirituales, después, como nos explicaba Maja, empezamos a entender qué debemos actuar, cómo generar ese yoga. Yoga significa reconectarse, reconectarnos mediante nuestras acciones. Entonces después Krishna dice como no te creas el autor de las acciones. ¿Por qué? Porque hay 5 factores que Krishna dice. Uno es el cuerpo, el lugar donde estás viviendo. Depende de la acción. O sea,
Tú puedes querer, por ejemplo, ir a nadar, pero si tu cuerpo no tiene el físico para eso, no vas a poder nadar. El cuerpo donde vives es uno del... Gracias al cuerpo que tienes, estás desarrollando alguna actividad, si no, no podrías hacerlo. Entonces, es lo primero que debes entender, gracias al cuerpo. Lo segundo es el alma, eres tú, internamente, tu deseo, lo que tú eres adentro, el ejecutor. El tercero son los diversos sentidos. Gracias a que puedes ver, oler, palpar, probar, escuchar, entonces puedes ejecutar distintas acciones. Entonces también gracias a tus sentidos puedes hacer. Gracias a los esfuerzos que están detrás de cada acción, también puedes llegar a hacerlo. Y finalmente, gracias a que la Suprema Personalidad lo sanciona. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda a entender que todas las acciones que realicemos, no solamente las hacemos por nuestra cuenta, sino que también está la Suprema Personalidad de Dios ahí, están los esfuerzos, está el cuerpo, está la naturaleza material, haciéndonos entender que nosotros no somos los controladores últimos. No es como, "Ay, voy a hacer algo ya, porque yo soy el supremo, entonces puedo escoger lo que debo hacer". No, sino que todo se está haciendo porque Dios lo permite y eso te da como un espíritu más humilde de entender que las actividades deben conectarte con Dios. Entonces, ¿alguien puede leer la aplicación práctica? Por favor. Ivonne, Jacobo, Claudia, Liliana, María Elena, gracias por conectarte, qué gusto verte conectada. Si alguien quiere leer, sí, bueno. Una aplicación práctica. Así trabajando en un espíritu de desapego, ofreciendo los frutos del trabajo hacia una meta trascendental, uno puede funcionar en este mundo y simultáneamente permanecer completamente distante. Entonces, esa es como la ciencia de las acciones que explicaba aquí Maja, ¿no? Maja nos explicaba, todo lo que haces te enreda de una manera. Si haces cosas buenas o si haces cosas malas, te enredas. Y si te enredas, ¿qué significa? Que tienes que volver a nacer en el mundo material. Pero Krishna revela la manera de la acción en inacción y la inacción en la acción. ¿Qué significa eso para no ser muy complejos? Cómo actuar de tal manera que no te enredes en el mundo material. ¿Y cómo es eso? Entregando los frutos de tu trabajo a Dios, haciendo esfuerzos para avanzar en tu conciencia espiritual. Esas acciones naturalmente te liberan del mundo material. De resto, si haces cosas buenas, naces en una bonita familia, con dinero, con belleza, con inteligencia. Si haces cosas malas, naces en una familia no tan buena, con poco dinero, con poco belleza, con poca inteligencia. Acción y reacción. Pero Krishna está explicando la acción pura significa renunciar a los frutos de la acción, renunciar a lo que nos ata. Y es bien bonito porque en esta parte del capítulo Krishna dice, los grandes sabios dicen que incluso esa renuncia también debe renunciar, por ejemplo, la caridad, la penitencia y el sacrificio, ¿no? O sea, que entre esa renuncia de las acciones, los grandes sabios concluyen que también se debe renunciar a la caridad, la penitencia y el sacrificio. Pero Krishna dice, yo considero como la suprema personalidad de Dios que nunca se deben abandonar, que uno nunca debe renunciar a esas actividades. Entonces ese es el paso a lo que vamos a entrar a hablar ahorita, donde Krishna describe las modalidades, que es el sacrificio, que es la caridad y que es la penitencia, y en qué modalidades están, y que renunciar a eso no significa necesariamente que tengamos que renunciar a las actividades, sino que es entender qué conexión tienen con Dios y empezar a actuar en la modalidad de la bondad. Entonces vamos a entrar en ese punto yo creo que por el día de hoy solamente vamos a hablar de estos dos textos. Maja nos hizo un resumen súper bueno porque es lo que se necesitaba hasta ahora. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las modalidades y después pasamos a las otras tres divisiones del capítulo. Yo creo que lo hacemos para el siguiente viernes, para no hacérselo tan largo. Listo. Entonces encontramos de aquí en adelante, Krishna, decidimos llamarlos los modos de la naturaleza, que él va a empezar a explicar la naturaleza de temas muy lindos. O sea, esta parte del Bhagavad Gita a mí me encanta porque
habla por ejemplo, de qué es el sacrificio en la bondad, en la pasión, en la ignorancia, qué es la caridad en la bondad, en la pasión, en la ignorancia, qué es la penitencia en la bondad, en la pasión, en la ignorancia. No solo eso, sino que dice que es la felicidad, que es la comprensión o el conocimiento, que es el conocimiento y que es la comprensión. Es bien interesante. No quisiera, Orlando, bienvenido, gracias por conectarse, gracias a todos. No quisiera que se enreden, pero lo que Krishna va a decir ahorita es en los distintos niveles cómo ejecutar las cuestiones de manera pura y cómo incluso a veces nosotros pensamos que es una caridad, pero puede ser de no manera tan pura. ¿Por qué? Porque esto hace que empecemos a renunciar al fruto del trabajo, que empezamos a poner a Dios en el principio de nuestro trabajo. De nada sirve si hacemos muchas austeridades si no ponemos a Dios en el comienzo. Entonces, listo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Yo, Susi, Sí, Susi. Qué bueno escuchar. mirando a nuestro alrededor, la realidad es que la mayoría de la gente está profundamente absorta dentro de este mundo material. Siguiente. Susi. Krishna atribuye esto a los modos de la naturaleza material que enredan a cada persona de acuerdo a su mentalidad individual. Ujú. Siguiente, dame un segundo. Siguiente. Él explica cómo los modos influencian nuestro conocimiento, nuestras acciones, nuestro entendimiento, nuestra determinación y finalmente nuestro sentido de felicidad. Ujú. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que significa eso. Listo. Entonces, gracias, Susi. Entonces acá Krishna nos está explicando, de acuerdo a las acciones que tomas, es la manera en la que te empiezas a enredar con el mundo material, ¿sí? Entonces eso puede estar en la bondad, en la pasión o en la ignorancia. Entonces veíamos que en la bondad tiene algún resultado, en la pasión otro y en la ignorancia otro. Entonces voy a explicarles en corto, más o menos lo que explica Krishna. Krishna dice, por ejemplo, ¿qué es la renunciación? La renunciación que está en la ignorancia significa que tú renuncias abandonando todos los deberes prescritos de las escrituras. Lo haces de manera en la ignorancia. Cuando, cuando una persona abandona todos los deberes prescritos en aras de la renunciación, no sigue las escrituras, eso está en la ignorancia. Una persona que adopta la renunciación en la pasión, quiere decir que abandona los deberes prescritos considerándolos difíciles y por temor a las incomodidades físicas. Entonces, no voy a cantar mis rondas, no voy a ejecutar porque es muy difícil, porque tiene dificultades físicas. Entonces, esa renuncia está en la pasión. Pero la renuncia que está en la bondad, la verdadera renuncia, se dice que se ejecuta únicamente como un deber, como un servicio a Dios. Y se renuncia a toda la relación material y física al resultado. Entonces, eso es verdadera renuncia. Renuncia es entender que lo hago para Dios. Entender que, ok, no sé, voy a dejar de comer carne en el sentido en que es mi deber espiritual con Dios. O no sé, voy a dejar de ir a bailar en las discotecas. Renuncio a ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque sé que eso está en concordancia con las escrituras, o voy a renunciar, por ejemplo, a creerme el controlador. Entonces, ese tipo de renuncia está en la bondad. Y dice que la renuncia que está en la modalidad de la pasión y la ignorancia no trae ningún fruto espiritual. Entonces, hay que entender realmente lo que significa la renuncia. A nosotros, durante el Bhagavad Gita, por ejemplo, lo que decía Claudia, es muy interesante como yo entiendo, pero practicarlo es muy difícil. Eso es a lo que se refiere practicar, que gradualmente, como decía Maha, hay una escalera del yoga para que gradualmente tú entiendas el nivel de renuncia que debes tener. Al final, lo más importante es pensar siempre en Dios y nunca olvidar, ¿no? Entonces, siempre recuerden que ese es el objetivo principal.
no se vuelvan como tan aficionados por renunciar a esto, renunciar a aquello, tengo que hacer esto, tengo que asumir esto, sino que más bien preocúpense por estar constantemente enamorándose más y más de Dios. Las otras cosas vienen solas. Llega un momento en que ya no quieres tomar, que no quieres fumar, pero si ustedes quieren asumir un proceso artificial, tarde o temprano se van a dar cuenta que van a regresar a su estado natural, al estado de conciencia que tienen. Entonces lo que propone Krishna en el Bhagavad Gita es un estado gradual. Como decía Maha, si no puedes hacer esto, entonces haz esto. Si no puedes, por ejemplo, agarrar todo tu salario y ocuparlo 100% en conciencia de Krishna, si no puedes ocupar 100% de tu tiempo en conciencia de Krishna, entonces trabaja con una mente pensando en mí. Si no puedes, entonces medita. Si no puedes, entonces dedícate al conocimiento espiritual. Empieza a aprender. Aunque no puedas hacer las otras cosas, no te preocupes. Igual el proceso es para ti, igual la conexión con Dios es para ti. No importa si fumas, tomas, si bailas reggaetón, si comes carne, no hay ningún problema. Renuncia en el nivel en que tú puedas. Como una vez un señor me decía, ustedes cómo hacen para ser tan feliz, ¿no? No comen carne, no bailan, no toman, no fuman, no bailan pegado, ¿cómo le hacen? No. Yo le decía, bueno, yo no sé tampoco, pero llegó un momento en que tienes tanta satisfacción espiritual que la renuncia se vuelve natural, porque dices, ¿a qué estoy renunciando? ¿A un montón de vidrios rotos? Porque prefiero los diamantes. Porque si ustedes me preguntan, pero ¿usted qué hace? ¿Usted no disfruta de la vida? Que yo disfruto un montón de la vida. Nosotros disfrutamos de la vida. Solamente que disfrutamos de manera bonita, ¿no? No de manera burda, sino de manera real, espiritual. Intentamos, ¿no? Yo no soy un practicante que esté como en un nivel puro, pero estamos en el proceso de intentar cada vez encontrar más placer en la sutileza. Entonces eso naturalmente te lleva a la renuncia. Entonces eso era algo que quería comentarles. ¿Por qué? Porque en el final del Bhagavad Gita ya se empieza a hablar de personas que están en un nivel de renuncia increíble hasta que llegan a Sannyas, que ocupan en las 24 horas de su día solamente en conciencia de Dios, no hacen nada más. Y a estas personas no los afectan las actividades materiales, las reacciones, están en otra plataforma. ¿Por qué quiero comentarlos? Porque es importante que nosotros tengamos respetos por esas almas. No para presionarnos nosotros mismos a hacer un alma de esas artificialmente, sino más bien por tener respeto por el avance de otras personas. Como ayer mi mamá me estaba hablando de Jesucristo y ella no podía concebir cómo Jesucristo tenía tanta compasión y tanto amor. ¿Por qué? Porque ella intentaba ver a Jesucristo como un alma como nosotros, pero ese tipo de almas están en un avance diferente y es lo que el Bhagavad Gita explica. De acuerdo a su nivel de renuncia y de entrega, ellos llegan a una plataforma diferente. Entonces, luego de esto, estamos viendo que Krishna habla del conocimiento. ¿Listo? Entonces, siempre tengan sus apuntes. Apunten esto, es muy importante. Si se lo pierden, entonces vayan al Bhagavad Gita, está del 19 al 40, donde ustedes van a poder entender qué es el conocimiento, qué es la verdadera comprensión de este conocimiento, qué es la determinación, qué es la acción, qué son los ejecutores y cuál es la felicidad. Yo les voy a dar una pasada rápida y con eso terminamos por hoy. Vamos a preguntas porque no queremos saturarlos. Es un capítulo que tiene todo el Bhagavad Gita básicamente, por eso se vuelve un poco condensado, pero es uno de mis capítulos favoritos. Por eso Maja nos estaba resumiendo y queremos hacerlo un poco más digerible para ustedes, por eso no queremos saturar. Entonces, conocimiento, por favor tomen sus apuntes. Es muy importante que tomen apuntes. Si se quieren volver realmente practicantes serios, tienen que tomar apuntes, si pueden. Si no, van a ser como yo que llevo 18 años y no entiendo nada, porque todo el tiempo solamente estuve escuchando, no como Maja que tomaba apuntes, estudiaba, juiciosamente lee los libros, sino que, sino que uno empieza solo a escuchar y no va asimilando y dice, ok, está bien. Entonces, bueno, eso de los apuntes es muy interesante. Entonces, primero, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento que está en la bondad? Es el conocimiento que te permite, uy, es muy bonito, el Bhagavad Gita es increíble. Si tú realmente tienes conocimiento en la bondad, ¿qué es lo que hace ese conocimiento? Que tú dejas de ver a las personas con el cuerpo físico y ves a la entidad viviente espiritual adentro. Entonces tú empiezas a percibir, como dice el Bhagavad Gita, Samadarshina, en el capítulo número 6 o en el capítulo número 5, explica que estas personas Samadarshina ven con la misma visión
a un elefante, a un perro, a un come perros, a un ser humano, a todas las entidades vivientes. ¿Por qué? Porque no ven cuerpos, sino por el conocimiento que tienen. Este conocimiento les revela la verdad, que es que el cuerpo de todos nosotros está sometido por las modalidades de la naturaleza, pero dentro hay un alma espiritual. Entonces nos permite conectarnos más con el alma espiritual que está dentro de las entidades vivientes. Si este conocimiento está en la bondad, ese conocimiento trae una verdadera visión acerca de las personas. No vemos como hombre, mujer, colombiano, mexicano, chileno, peruano, bonito, feo, alto, bajo, gordo, flaco, rico, pobre. Lo que pasa mucho en India, que uno ve que la gente no está en el aspecto físico, están en el aspecto interno. Por eso a veces es una ciencia tan difícil conectarse con India, porque es un lenguaje muy diferente al que nosotros conocemos. Ellos están en otro nivel de conciencia un poco diferente al el resto de la sociedad. Hablando de las personas espiritualistas, ¿no? Luego dice que el conocimiento que está en la pasión hace que veas diferentes cuerpos, como hombre, mujer, bonito, feo, gordo, flaco, y que incluso llegues a pensar que hay internamente hay diferentes tipos de entidades vivientes. Y el tercero, el que está en la ignorancia, es un conocimiento que solo te hace apegar al trabajo como si lo fuera todo, sin ningún conocimiento de la verdad. Entonces, ese conocimiento de la sociedad actual podemos entender que está en la ignorancia, que solamente trabaja para comer, dormir, defenderte, aparearte, paga cada mes la renta, la luz, el agua, los servicios, la tarjeta de crédito, y al otro mes lo mismo, y al otro mes lo mismo, y al otro mes lo mismo. Ese es un conocimiento que no tiene ninguna realización acerca de la verdad, de qué es la verdad. Eso está en la ignorancia. Entonces, esos son los tres tipos de conocimiento. Luego Krishna dice, ¿cuáles son los tres tipos de acción? ¿Cuál es la acción que está en la bondad, en la acción que está en la pasión y la acción que está en la ignorancia? Entonces, Maha ha estado diciendo que mucho de lo que determina el cambio de nuestras acciones o el cambio de nuestro karma, por decirlo así, es el conocimiento que tenemos. Por eso Krishna dice qué tipo de conocimiento primero debemos tener. Luego dice, ¿para qué? Para empezar a hacer acciones de distinto nivel. Entonces dice que las primeras acciones, las que están en la bondad, no tienen ningún apego, son acciones que se hacen sin esperar nada a cambio, se hacen completamente de manera pura, se hacen de manera regulada, o sea, hay una regulación, se hacen con constancia. Acá dice algo que a mí me gustó mucho, que es sin amor ni odio. No es como, ay, amo mis clases del Bhagavad Gita, por eso me conecto, sino que más bien están basadas como en la cuestión de deber, de la conexión con Dios. Es lo que yo debo hacer, es mi regulación, por eso lo hago. Y no tienen ningún deseo de obtener algo a cambio. Las acciones que están en la pasión, se dice que tienen un gran esfuerzo por complacer los sentidos y el ego falso. Entonces, las acciones que son para comer mejor, dormir mejor, tener más dinero, tener más prestigio, basadas en el ego falso, están en la pasión, que es como básicamente el Instagram, el Facebook, ¿no? Que uno ve grandes personas hablando de que cómo trabajar más, cómo tener más dinero, cómo ser más bonito físicamente, todo eso está en la pasión. Y en la ignorancia, dice que hacen completamente caso omiso a las escrituras y porque hacen eso, generan aflicción y cautiverio a ellos mismos y a otras entidades vivientes. Eso está en la ignorancia. Acciones que realmente están haciendo son perjudiciales para uno mismo y para otros. Robar, matar, engañar, drogarse, vender ese tipo de sustancias a otras personas, inducir a otras personas a ese tipo de cautiverios. Todas esas acciones están en ignorancia y era lo que Maha nos explicaba de qué son las acciones buenas y las acciones malas, lo que nos ata y lo que nos libera. Listo, entonces después explica acerca de los ejecutores. Dice que el ejecutor que lo hace como una cuestión de deber para Dios, sin ego falso, con entusiasmo y determinación, sin vacilar ante el éxito o el fracaso, ejecutar de esa manera las acciones está en la bondad. Ejecutarlas apegados al trabajo y a los frutos de la acción, con codicia, con envidia, de manera impura, motivado por la felicidad o la tristeza, esa ejecución está en la pasión. Y ejecutar esas actividades
de mal humor, siendo moroso, en contra de las escrituras, obstinado, engañador, basado en el ego, insultando a los demás, esa ejecución está en la ignorancia. Entonces, como les digo, estos son como temas un poco más precisos, yo no los quisiera aburrir, solo les quiero dar como un panorama de cómo ejecutar, de qué son las acciones, de qué es el conocimiento, pero este conocimiento lo tiene el Bhagavad Gita, o sea, básicamente yo lo que estoy haciendo es leyendo el Bhagavad Gita para ustedes mismos lo pueden hacer en sus casas y de esa manera también puedes sacar mucho beneficio. Voy a terminar con estas tres últimas cosas y entonces terminamos por el día de hoy, hacemos preguntas, respuestas, pero estas últimas tres cosas es, listo, ya entendimos qué es el conocimiento que se necesita, en qué modalidad debe estar, ¿para qué? Para ejecutar actividades que te liberan, en qué modalidad las actividades te liberan, bajo qué esfuerzo, la motivación para hacer las actividades, cómo debe ser, en la bondad, en la pasión, en la ignorancia. Ahora va a decir, ¿qué comprensión va a venir acerca de realizar eso? Que era lo que hablabas, Clau, que es cómo entender este Bhagavad Gita, cómo entender este conocimiento puede llevarnos a una realización práctica de este conocimiento. Entonces dice, la comprensión que está en la modalidad de la bondad, o sea, cuando tienes una buena comprensión, naturalmente es uno empieza a entender qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué se debe temer y qué no se debe temer. O sea, a mí me encanta mucho porque hay mucha gente que dice, uno le debe temer a Dios, pero no es un temor de miedo, es un temor de entender qué es temible, o sea, de qué realmente es un objetivo de que nosotros nos rindamos y qué no lo es. Hay cosas que no debemos temer como devotos, ¿no? Entonces, esa comprensión viene y entender qué es esclavizante, qué actividades nos atan al mundo material y cuáles nos liberan. Si nosotros no tenemos este tipo de comprensión, sino que nuestra comprensión está basada en que uno no sabe distinguir qué es la religión y la irreligión, qué es la acción, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, eso es pasión. Y si la comprensión es completamente errónea, que uno no está entendiendo el mundo material, entonces uno empieza a pensar que la irreligión es religión bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad. Y eso lo lleva a uno a una comprensión en la ignorancia. Entonces a mí me gusta mucho esta parte del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque el Bhagavad Gita no es que haya algo que se salga de Dios. No es que digamos, ok, Dios solamente ama a sus hijos y a los que están en la ignorancia. No, sino que Dios también hace parte del mundo material que estemos en ignorancia. Y eso Dios lo entiende. Por eso Maha decía que algo que nos familiarizamos mucho es esa escalera gradual de comprensión. Y luego habla acerca de lo que es la felicidad, que a mí me gusta mucho, con esto vamos a terminar para no aburrirlos. Dice que la felicidad que está en la bondad es la que al principio puede empezar como veneno, pero después termina como néctar. Es esa felicidad de la práctica espiritual, ¿no? Que lo despierta a uno hacia la autorrealización. Esa es una verdadera felicidad. Por ejemplo, cantar nuestras rondas. Al principio es difícil, es como un veneno, pero luego nos purifica y nos da un sabor que ustedes ni se imaginan. Imagínense cómo puede uno pasar año tras año cantando 16 rondas día a día, porque uno empieza a experimentar sabores ilimitados. Al principio era una austeridad muy grande, pero con el tiempo se vuelve algo nectario. Al principio es muy difícil leer un verso del Bhagavad Gita cada día, es muy difícil, pero con el tiempo se vuelve nectario, porque cada vez empiezas a entender más. Ese tipo de felicidad que nos lleva a la autorrealización es la verdadera felicidad. Ahora, la felicidad que procede del contacto con los sentidos y sus objetos, que al principio es un néctar, pero luego se vuelve un veneno, eso está en la pasión. Como por ejemplo, ¿qué tipos de felicidades son esas? Por ejemplo, no sé, la felicidad de que me compré este celular, me fascina, pero luego de 2 meses sale otro mejor y ya quiero otro. Es una felicidad que depende de los sentidos con los objetos de los sentidos. Es temporal, está en la pasión. Y la felicidad que hace caso omiso a la autorrealización, que produce engaño de principio a fin,
que viene del sueño, de la pereza y de la ilusión, está la felicidad en la ignorancia. Entonces dice, para terminar esta parte de las modalidades, Krishna dice, no existe ningún ser, ni entre los semidioses, en los planetas superiores, que esté libre de las tres modalidades de la naturaleza material. Todos estamos sometidos, por eso, en un proceso gradual, debemos empezar a intentar purificar nuestra conciencia, que son nuestras acciones, entregarnos al Señor Supremo, actuar conforme a la autorrealización, actuar conforme al beneficio supremo, al beneficio que no es el beneficio temporal de voy a actuar para recibir un resultado en esta misma vida, sino que quiero actuar para recibir un resultado al final de esta vida, para volver al hogar, para volver al mundo espiritual. En realidad, estas clases son demasiado importantes porque estas clases están hechas para que despiertes tu conciencia real, como, ok, despertemos un momento del hechizo de entender que solamente la vida está hecha en comer, dormir, defenderse y aparearse, sino cuál es el deseo ulterior. Ahora, si en ese camino yo estoy más en la ignorancia, más en la pasión, no importa, pero intenta caminar entendiendo cuál es el futuro. Yo no quisiera que ustedes se desanimen porque entonces Brayendra en algún momento dijo que hay que cantar 16 rondas, que hay que seguir 4 principios, que hay que purificar la existencia, sino que más bien intenten desarrollar poco a poco su propia conexión con Dios. Intenten poco a poco, de acuerdo a su nivel, como decía Claudia, quizás yo no entiendo todo, pero quiero empezar a actuar en conciencia de Dios, quiero empezar a actuar en la conciencia del alma. Como decía Ivonne, cada vez descubro más bendiciones en este camino y más me inspira a caminar un poco más en la senda espiritual. Hasta que no llegue, por ejemplo, a ser como Susi, que ya lleva muchísimos años, Maja, que lleva muchísimos años determinado. Entonces, lo que queremos es que ustedes mismos desarrollen internamente una conciencia profunda, que Rodrigo empiece a entender cuál es la ciencia de la vida, que María Elena empiece a entender, ok, quiero actuar de esta manera más pura, no quiero actuar solamente en el nivel de la pasión, en la ignorancia, buscando cosas materiales, sino que hoy quiero actuar para buscar cosas espirituales. Entonces, bueno, eso fue la clase de hoy. El capítulo tiene 3 secciones más, por eso quisimos moverlo un poco, quisimos darle un poco de aire, que luego vamos a tener los capítulos que son del 41 al 55, que habla acerca de los 3 tipos de los 4 personas tipos que hay, que son personas que están en la bondad, en la pasión y en la ignorancia, y que vamos a hablar acerca de los deberes del alma, los chatrias, los vaishyas. Entonces, bueno, se pone muy bueno este capítulo y al final vamos a hablar de lo que es el amor puro por Dios y la conclusión del Bhagavad Gita, y con eso terminamos este yagya de haber visto los 18 capítulos del Bhagavad Gita. Entonces, listo. Hasta ahora, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, Maja, si tienes algún comentario con respecto a esto. Damos paso a las preguntas. Ustedes pueden Exacto. escribirnos en el chat o o activar su micrófono. Sí, Majo. No, ningún comentario adicional. Ya sería quizá más interesante que pasáramos ya a las preguntas para que nuestros queridos amigos puedan participar un poquito. Listo, súper. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, les rogamos que solamente activen su micrófono y por favor participen. Sería muy lindo escucharlos. ¿Qué les quedó sonando de la clase? ¿Qué les parece más fácil? ¿Qué les parece más complicado? Y bueno, sería muy lindo escucharlos. Si alguien quiere activar su micrófono, ahora es el momento. Adriana, de pronto si por ahí te quedó algo sonando o algún comentario que quieras hacer. Susi, Indubala, Jacobo, Ivonne, ¿tenemos alguna pregunta o algún comentario hasta ahora? A mí me gustaría decir algo. Sí, Susi, por favor. Hare Krishna a todos, buenas noches. Hare Krishna, Pues querido Susi, qué gusto verte. muchas gracias por la clase. He estado muy sentimental en estos días porque me duele mucho mi cuerpo desde hace muchos años y he encontrado un tratamiento muy bueno, pero me pone muy nostálgica
recaer y que me vuelva a doler el cuerpo. Y a veces ya no quisiera sentir porque, perdón, es que Tranquila. Igual ya paramos de grabar y todo, esto se queda acá entre nosotros, no te preocupes. Este también es un espacio para abrir el corazón, para, para revelar lo que nos afecta. Somos tus amigos, somos tu familia, estamos para ti, así que no te preocupes. Este espacio es para eso. termino haciendo todo con mucho dolor. Me duele mucho todo el cuerpo y no puedo quedarme como un bebé acostada. Y bueno, o sea, yo tengo fibromialgia y, y en los estudios salgo muy bien, pero es como si no sintiera un descanso. Entonces me reconforta mucho escuchar la clase. Para mí significa mucho Krishna en este momento, porque yo estoy cansada de sentirme cansada, porque ese es uno de mis síntomas más dolorosos, que tengo mucho cansancio. Claro, Y no es fácil, Susi, no es fácil. Yo me imagino cómo es esa enfermedad, ¿no? De tener siempre dolor en el cuerpo y una persona como yo te conocí, ¿no? Tan enérgica, tan bonita, tan entregada y que ahorita esté pasando por esas circunstancias y ya tanto tiempo, ¿no? Porque estamos hablando ya de años que me estás comentando que tienes esto. Entonces es una prueba que Dios está poniendo interesante, fuerte, profunda, que está requiriendo como una conciencia diferente, ¿no? Entonces, estas clases y el escuchar y el mantenernos juntos asociados, así que uno de pronto pueda cambiar un poco la perspectiva de su propio sufrimiento, ¿no? Igual, de igual manera, Maja, también me gustaría si pudieras orar por Susi, si pudieras hacer ahí como una ofrenda ante tus deidades, también en Mayapur, ¿no? Para que el Señor Supremo también le dé esa misericordia, ¿no? Ella es una gran devota, lleva muchos años practicando, tiene un corazón muy bueno, pero pues ahora se encuentra con esta enfermedad tan, pues tan desanimadora, por decirlo así, ¿no? Tan dura, como que su cuerpo cada vez se ve como en esa circunstancia y no hay como una ciencia real que la esté ayudando porque los médicos no entienden cuál es la razón, como nadie entiende cuál es la razón de esa fibromialgia. Entonces, no sé, Maja, si pudiéramos orar por ella, si pudiéramos hacer una ofrenda ante las deidades, ¿qué opinas? No, sería una muy buena idea, claramente lo podemos hacer. Bueno, el proceso de conciencia de Krishna, para que los demás también entiendan, es un proceso muy parecido a cualquier actividad espiritual. Uno puede orar por los demás, uno puede pedir por las demás personas. Obviamente, eso también es, en cierto aspecto, como lo Bhagavad Gita dice, un desapego hacia el propio disfrute personal, ¿no? Y es algo que podemos hacer. Y Susi, si me lo permites, también, Brian, de hacer algún comentario. Yo entiendo que puede ser muy difícil, obviamente, una actividad física, o sea, un malestar físico. Muchas veces, malestar físico debido quizás a una enfermedad que no está muy clara su procedencia, puede incapacitarnos bastante y desmotivarnos bastante, sobre todo cuando queremos hacer un montón de actividades, estamos inspirados a hacer un montón de actividades. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, yo, o sea, Brian le encanta hablar de mí y decir que maja esto, maja aquello, pero yo soy una persona igual como todas las demás personas. Y yo también he tenido mis sufrimientos durante muchos años. Yo, y me costó saber entenderlo y debido a que no sabía de dónde procedía, sufrí mucho por eso. Tenía trastornos de ansiedad. Tenía tanto estrés sobre cosas inciertas y me llevaba a mí a tener ataques de pánico. Literalmente estuve yendo de aquí a acá para entender un poco de dónde venía hasta que me topé con un amigo, así como quizás
tú te topaste con Brayendra y con todos los demás que están en esta clase y pude obviamente a raíz de eso entender cuál era la dificultad y poder saber sobrellevarla. Pero, claro, yo me afligía mucho, decía, ¿cómo? O sea, estoy leyendo el Bhagavad Gita, estoy cantando rondas y mi mente está preocupada y una ansiedad y me enfermo constantemente debido a todas estas preocupaciones. O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? La magia de conciencia de Krishna, y quizás esto pueda ser una ayuda práctica para ti, Susi, en el entretanto de que encuentras una solución quizás más física a tu problema, es que conciencia de Krishna lo mágico que tiene es que es absoluto. Uno no necesita necesariamente hacer quizás un esfuerzo físico para ser consciente de Krishna. Vas a ver que al final del capítulo 18, Krishna dice a Arjuna que quien estudia esta conversación se liberará de toda aflicción material, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que estar activo, uno se puede hacer actividades en conciencia de Krishna de acuerdo a la capacidad física que uno pueda disponer, sin mencionar del tiempo que uno pueda disponer. Y créeme que, por mínimo que sea, si le pones mucho corazón y mucho disciplina, créeme que esa pequeña actividad te va a causar una felicidad muy grande y va a compensar muchas cosas que quizás ahora te gustaría hacer dentro de Conciencia Krishna, no lo estás pudiendo hacer. Entonces, ese es el consejo que yo te podría dar, el adaptar a tu situación quizás física, mental, por ejemplo, mía en su momento dado, gracias a Krishna, hoy en día ese problema está mucho más controlado. Y realmente ocupar esos pequeños tiempos de calidad que nosotros podamos tener. Este es un proceso, recuérdate que el inicio es conectarse con aquello, tú ya estás conectada y créeme que pues Krishna no te va a soltar. Entonces tienes mucho tiempo para poder practicar muchas cosas, pero lo que puedas hacer, que quizás no es necesariamente lo que a ti te gustaría hacer físicamente, si le metes mucho corazón y mucha devoción, créeme que te va a alcanzar una felicidad sin precedentes. Ese es el mejor, por lo menos el consejo más práctico desde mi punto de vista que yo te podría dar. Sí, Susi, no, igual como lo estás haciendo muy bien. Y algo lindo, por lo que también quise que decirle a Maja, es porque, por ejemplo, aquí en el chat todo el mundo te está diciendo como, súper, vamos a orar por ti, te queremos, sigue adelante. Y bueno, por lo menos sentir ese ánimo, esa contención de otros, también pues es bueno, ¿no? Y como sea, como dice Maja, te está dando un consejo. Yo personalmente yo no tengo ni idea. O sea, yo no podría decirte algo, pero lo que Maja dice es muy, muy bueno. Pero lo que sí puedo decir es que me gustaría mucho orarle a Krishna. Me gustaría, digamos, cantar unas rondas extra, quizás una o dos. Es algo realista que puedo hacer por ti, ¿no? Como una ofrenda para tu circunstancia. Pero lo que Maja dice es que si logras encontrar esa actividad interna, espiritual profunda que te dé ese néctar, es tanta felicidad que lo otro empieza a pasar como a un segundo plano, ¿sí me entiendes? Porque al final Bhagavad Gita también está hecho para que nos, nos desapeguemos de la concepción falsa del cuerpo. Y la concepción falsa del cuerpo también es trascender la parte de las enfermedades. Eso está en la ignorancia, en la oscuridad, ¿no? Las enfermedades. Yo le preguntaba a mi maestro espiritual, ¿cómo puede ser que un alma pura también esté en ignorancia? Y dice, porque es que las almas puras también tienen que enfermarse. Esa es la ignorancia de las almas puras, de las almas que son elevadas. Krishna les pone circunstancias en el cuerpo que es como su cuota de ignorancia para que terminen de pagar el karma y se liberen. Pero el Bhagavad Gita lo que dice es que esta persona no odia el apego, la ilusión, ni la iluminación cuando aparecen, ni los añora cuando desaparecen. Es entender que vas a estar en ignorancia, que vas a estar en ignorancia, que las enfermedades van a estar ahí, sino que es trascender a esas modalidades de la naturaleza, es trascender al cuerpo. Entonces ese es más bien como un estado de conciencia, es como Krishna te está poniendo ahí porque seguro tu avance de conciencia espiritual es muy elevado y es algo que tú puedes sobrepasar, es algo que debes sobrepasar porque esa es la tarea que tienes, ¿no? De entender cómo funcionan los modos de la naturaleza, pero tratar
de sobrepasar esa circunstancia, ¿no? Internamente. Entonces, por ahora, de mi parte, tienes como esas bendiciones y pues, sí, ¿no? Así como un hermano, a uno le duele, ¿no? Escuchar que está sufriendo, ¿no? Pero entonces, entendiendo que todo pasa por algo, yo sé que Dios tiene algo muy grande para ti, ¿no? Entonces, solamente esperemos a que Dios de pronto esa realización. Y gracias por abrir tu corazón, gracias por compartir eso con nosotros. Tienes nuestras oraciones, nuestro cariño. También hay devotos que están ahí en México, por ejemplo, Maja está en México, entonces cada tanto sería bueno si se asocian los devotos que están ahí en México, si se reúnen. Hay algo que no pasa en esta reunión que es muy mágico y es muy importante en conciencia de Krishna, que es el tomar alimentos juntos. Siempre que estamos en persona entre devotos, hacemos una reunión todo y después comemos prasad. Después ustedes se pueden reunir y tomar prasad, alimentos ofrecidos a Dios. Maha le puede ofrecer a sus deidades y después invitar a los devotos de ahí de México DF para que tengan una experiencia con el Kirtan o con el Mahaprasad. Si en un momento se pudiera dar esa opción, sería muy lindo, Maha. Lo esperas Claro, mucho. pues es uno de los temas que estuvimos conversando. Entonces, Ujú. próximamente vamos a poder organizar algo de ese estilo, sin ningún problema. Sí, sería muy lindo. Gracias, Susi. Muchas gracias por tu comentario. Si quieres decir algo más. Muchas gracias, Maja. Muchas gracias, Brayendra. Lo Gracias. valoro mucho. Gracias a ti, Susi. Le voy a pasar tu contacto a Maja con tu permiso y ya si él va a hacer reuniones o algo, pues para que vayas o él puede ir a recogerte, cualquier cosa. Estamos para ti, estamos para servirte. ¿Alguien más que quiera algún comentario? Estoy leyendo aquí en el chat que dice Hare Krishna, muchas gracias, tengo que ver la grabación, gracias Adri. Dice, por lo que estuve fue muy lindo, muchas gracias. Y dice, ánimo Susi, te queremos. Claudia dice, todo bien, debo continuar las lecturas, aún hay mucho que aprender, siempre es un gusto conectarme a escuchar. Gracias, Clau. Claudia también dice, el dolor del cuerpo y del alma pertenece a nuestras tristezas, enojos, incapacidades. Estarás presente en mis rondas, siempre estás presente en mi grupo de enseñanza, Haribol. Ok, súper, ahí todo el mundo mandando las bendiciones, es súper. Este grupo también es como un grupo para que oremos unos con otros. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Les pido una doble disculpa por haber movido el día. Muchos me estaban escribiendo que no se pudieron conectar porque movimos el día. Pero es que ayer también era el cumpleaños de la hija de Maja y no iba a ser tan fácil para nosotros. Yo también tenía que terminar de preparar acá esto y ahora como me estoy moviendo con las cosas de la visa, tuve que quedarme como 7 horas esperando en una oficina acá en Rusia por un papel y no me lo dieron. Me toca ir el lunes. Entonces, bueno, tuvimos que moverlo, pero ya esperamos que la próxima sesión sí la hacemos el viernes para que se sigan agendando los viernes. Y ya después de esa tenemos el gran cierre del Bhagavad Gita, donde los invitamos como al festival de cierre. De pronto podemos cuadrar con Maha, de pronto que hagamos un kirtan o algo especial con tu altar, lo que habíamos pensado, y de pronto dar reconocimientos a todos los participantes. Adri, gracias por conectarte, aunque estabas ahí con la familia, hiciste el esfuerzo por conectarte. Claudia también, Indubala. Es un gusto siempre tenerlos con nosotros. Muchas gracias a todos, que tengan una linda noche. Maja, si te quieres despedir, todos los que quieran activar su micrófono para despedirse, sería muy lindo. Básicamente es una petición Sí, eh, para que quizás me ayuden un poco a incorporarme mejor. ¿Habría la posibilidad de que cada uno de ustedes pudiera poner la bandera del país donde se encuentran en el chat, así yo poder por lo menos a cada nombre poder asociarlo con alguna ubicación de ustedes y poco a poco obviamente irme más interiorizando y conectándonos de manera obviamente mucho más interpersonal? Y no, y básicamente aparte de eso, pues muchas gracias. Ya saben que estamos acá para estudiar juntos, aprender juntos. Espero que haya sido claro, fructífero todo lo que hayamos podido platicar hoy. Espero que haya sido una realización muy bonita para cada uno de ustedes. Acuérdense, como dije en el comienzo, el Bhagavad Gita nunca uno lo va a dejar de entender. A medida que uno va creciendo, avanzando tanto en la vida material como espiritual, siempre van habiendo entendimientos y su perspectiva diferente, uno lo va a entender. Así que mucha suerte en la lectura de ustedes. Gracias por haber estado acá. Gracias por darnos a mí, a Brenda, la oportunidad de poder explicarles y poder compartir con ustedes este conocimiento del Bhagavad Gita.
Gracias a ti, Maja, por darte este tiempo, por ser parte del grupo. Sí, Adri. Indudable. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, Hare Krishna. Adri, si después estás por ahí por México DF, puedes escribirle a Maja, pueden hacer una reunión en la casa de Maja, podemos hablar con él para que tomen prasad, estén en un kirtan, para que tengan esa experiencia. Sería muy lindo. O si Maja también tienes la oportunidad, y como siempre estás viajando por México, ir a Guadalajara, sería lindo si puedes hablar con Adriana. Ella ya lleva con nosotros un año, empezó Sí. desde ceros y ahora es una devota muy, muy determinada, muy buena, entonces nuestro deber Mm. como cuidarlos sería súper. Ah, no, pues justamente esa es la idea de que poner sus banderas. Mismo, inclusive cuando vaya a visitar a mi familia a Chile, pues nos podemos juntar con Indubala, platicar un poco de la Bhagavad Gita. En fin, entonces, Sí, eso va, el hecho de que ponga sus banderas, o sea, para tener un conocimiento más gráfico de dónde están, pues va a ayudar bastante que vamos a organizar ese diferente tipo de cosas. Yo normalmente por trabajo voy mucho a Guadalajara, entonces voy a estar como en 2 semanas, de todas maneras nos vamos a estar comunicando, teniendo las clases y ahí podemos ir organizando cositas sin ningún problema. si quieres puedes hacer ese pedido en el grupo del Bhagavad Gita Maha para que empecemos a tener a todos desde Venezuela también. En Venezuela tenemos un contacto de una persona. Me gustaría mucho a todas las personas que están en Venezuela que se pudieran conectar con ella. Es una gran devota. Voy a pedirle que se una también a los grupos para que ustedes tengan un contacto físico también en Venezuela. Muchas gracias, los queremos mucho. Que tengan un lindo fin de semana. Yo creo que ya para ustedes es sábado, para mí es domingo. Que les vaya muy bien y que Krishna los bendiga. Muchas gracias por conectarse. Buenas Buenas noches, noches. Hare Krishna, muchas Buenas gracias por haber noches, Hare participado. Krishna. Muchas gracias, gracias, Maha. Haribol.